Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis amigos? Gusto compartir con ustedes una vez más. Daniel capítulo 2, versículo 18 nos dice: para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Cuando la respuesta no está en ti. Hay momentos en la vida en que toda nuestra experiencia, preparación, inteligencia y recursos simplemente no son suficientes. Eso fue exactamente lo que enfrentó Daniel. El decreto de muerte ya había sido emitido. Los sabios de Babilonia estaban condenados. Daniel y sus 3 amigos también figuraban entre los sentenciados. Ningún razonamiento humano podía resolver el problema. Ninguna estrategia política podía cambiar la situación. Ninguna habilidad académica podía revelar el sueño que el rey había olvidado. Por primera vez, quizá de manera tan evidente, Daniel se encontró frente a un problema que solo Dios podía resolver. Y eso era precisamente lo que Dios quería enseñar. La palabra que aparece en este versículo es interesante: misterio. En arameo y hebreo bíblico, la idea no es simplemente algo oculto, sino algo que está completamente fuera del alcance humano hasta que Dios decide revelarlo. Los sabios de Babilonia habían dedicado toda su vida a intentar descifrar secretos. Estudiaban los cielos, observaban las estrellas, interpretaban sueños, consultaban presagios, practicaban adivinaciones, pretendían tener acceso al conocimiento de los dioses, pero cuando apareció el verdadero misterio, quedaron completamente impotentes. Lo que ellos no podían descubrir mediante toda una vida de estudios ocultistas, Dios podía revelarlo en una sola noche a un joven que oraba. La diferencia no estaba en la capacidad intelectual, la diferencia estaba en la fuente de la sabiduría. Observa cuidadosamente el texto. No dice que Daniel pidió conocimiento, no dice que pidió inteligencia, no dice que pidió una visión, dice que pidieron misericordias del Dios del cielo. Esto es muy profundo. Daniel entendía que antes de necesitar una respuesta, necesitaba la gracia de Dios. Muchas veces nosotros buscamos soluciones antes de buscar al Señor. Buscamos explicaciones antes de buscar comunión. Buscamos respuestas antes de buscar misericordia. Daniel sabía que la verdadera necesidad no era simplemente conocer el sueño. La verdadera necesidad era permanecer cerca de Dios, porque cuando tenemos a Dios, las respuestas llegan en su tiempo. Daniel no acudió a Dios como último recurso, acudió a Dios porque era su hábito. Había aprendido el valor de la oración mucho antes de la crisis. Su relación con Dios no comenzó cuando apareció el problema. Ya existía, por eso podía acercarse con confianza. Los grandes hombres de fe no desarrollan confianza durante la tormenta, la desarrollan antes de que la tormenta llegue. La crisis simplemente revela la calidad de la relación que ya existe. Daniel sabía el propósito de la oración. Sabía que la oración no era una fórmula mágica, no era un intento de obligar a Dios a actuar, no era una negociación.
La oración era el medio por el cual su corazón se alineaba con la voluntad divina. Después de recibir tiempo del rey, Daniel no se aisló. Reunió a Ananías, Misael y Azarías. Los cuatro comprendieron la gravedad del momento. No era solo la vida de ellos la que estaba en juego. Toda la reputación del Dios verdadero estaba siendo puesta a prueba delante del imperio más poderoso de este mundo. Entonces hicieron lo único que podían hacer. Oraron. No hubo discursos. No hubo debates. No hubo especulaciones. Simplemente buscaron juntos al Dios del cielo. ¡Qué contraste tan extraordinario! Los sabios de Babilonia estaban rodeados de bibliotecas, templos, sacerdotes, fórmulas y conocimientos acumulados durante siglos, pero estaban vacíos de respuestas. 4 jóvenes hebreos tenían algo mucho más valioso. Tenían acceso al trono de Dios. Porque habían sido fieles antes de la crisis, habían rechazado la comida del rey, habían preservado sus principios, habían permanecido firmes en medio de la presión cultural, habían decidido honrar a Dios cuando nadie los observaba. Ahora podían acudir al Señor con una conciencia limpia. La fe crece cuando caminamos diariamente en obediencia. No significa que los fieles nunca tengan problemas. Significa que cuando llegan los problemas saben dónde encontrar ayuda. Si Daniel hubiera comprometido sus convicciones desde el principio, difícilmente habría esperado una intervención tan extraordinaria. Pero porque había escogido el camino de la fidelidad, podía confiar en el Dios que honra a quienes le honran. El título El Dios del cielo aparece repetidamente en el libro de Daniel. No dice simplemente Dios, dice el Dios del cielo. Mientras Babilonia adoraba dioses limitados a templos, imágenes, territorios, Daniel adoraba al Dios que gobierna desde el cielo sobre todos los reinos de la tierra. Nabucodonosor parecía tener el control, pero Daniel sabía quién gobernaba realmente. El decreto provenía del palacio, la solución vendría del cielo, y eso sigue siendo cierto hoy. Hay decretos humanos, hay crisis humanas, hay límites humanos, pero también existe el Dios del cielo. Daniel capítulo 2, versículo 18 nos enseña una verdad sencilla pero poderosa. Cuando la respuesta no está en nosotros, todavía está en Dios. Hay problemas que ninguna universidad puede resolver. Hay situaciones que ningún experto puede explicar. Hay momentos en que toda la sabiduría humana llega a su límite. Pero es precisamente allí donde comienza la sabiduría divina. Quizá hoy enfrentas un misterio, una decisión difícil, una enfermedad, una preocupación familiar, un futuro incierto. Te invito a hacer lo que hizo Daniel. Reúne a tus compañeros de fe, busca al Dios del cielo. Pide misericordia antes que respuestas, busca comunión antes que soluciones, y recuerda que el mismo Dios que reveló el secreto de Babilonia sigue escuchando las oraciones de quienes le buscan con sinceridad, porque los misterios imposibles para los hombres siguen siendo completamente conocidos por el Dios del cielo. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.